Controversia RIF. Ya es por mucho sabido la postura de la autoridad fiscal e incluso de la propia Prodecon sobre los contribuyentes RIF que iniciaron en enero del 2024. Pero me gustaría iniciar esta disertación con algunos puntos a considerar sobre el derecho fiscal. A priori, hay que entender qué es el derecho positivo vigente, y este concepto se refiere a que una norma esté escrita en una ley, sea válida, eficaz y aplicable en un momento concreto, no habiendo sido derogada. Si esta norma fuera derogada en su caso, solo pertenecería al derecho positivo. Bien, dicho lo anterior, es menester conocer que dentro de la reglamentación administrativa, los decretos pasan por el mismo procedimiento legislativo que una ley y pueden promulgarse de acuerdo al 89 fracción primera de la Constitución. Y pongo esto a colación porque nos referimos exactamente al decreto publicado el 11 de marzo del 2015, que les otorga a los RIF la posibilidad de aplicar el 100% de reducción de ISR e IVA que determinen conforme a dicho régimen durante todo el segundo año de tributación en el mismo. Para ello, considerarán como primer año de tributación en el régimen de incorporación fiscal en el que apliquen el 100%. En pocas palabras, el primer año de tributación es 2015. Esto concatenándolo con el mencionado decreto y el artículo 111 que estaba vigente para ese año. Y estos ordenamientos jurídicos deben ser interpretados en su conjunto, no de manera aislada. Y sí, ya sabemos la postura del SAT y que muchos dirán que el SAT ya se pronunció sobre este tema e incluso la Prodecon, que ha divulgado esta misma postura. Eso está de sobra decirlo, suficiente ya se ha dicho. Han llegado bastantes correos comunicando este criterio y basta con entrar a declarar un bimestre del RIF para que en verde y letras grandes el SAT te comunique ese mismo criterio. Incluso lo fundamenta con el propio artículo 111, 15º párrafo de la ley del ISR para vigente hasta 2021, omitiendo totalmente la existencia del decreto de marzo de 2015. Y lo hace porque simplemente no quiere dar dicho estímulo. Incluso ya no aparece cuando un RIF que ha tributado desde el inicio intenta declarar para aprovechar el 10% restante. El SAT ha sido muy claro en esta postura, pero lo ha hecho muy tarde, casi 3 meses tarde, violando los principios de certeza jurídica. Y el punto concreto, jurídicamente válido, es que el SAT no tiene la razón, para nada tiene la razón, porque un correo estableciendo esta postura, un comunicado en redes sociales o una consulta hacia las unidades administrativas no va más allá que una ley y un decreto que se interpretan armoniosamente de manera conjunta. Reitero, el SAT no tiene la razón dentro de un sustento legal concreto. Por eso, inicio comentando qué es el derecho positivo vigente y cuál es el lugar de un decreto dentro de la reglamentación administrativa. Incluso esto se nutre con el artículo 14 constitucional, donde menciona que a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Esto adicionado con lo que dispone el artículo 5 del Código Fiscal de la Federación, que indica que las disposiciones fiscales que establezcan cargas a los particulares y las que señalan excepciones a las mismas y que se refieren al sujeto, objeto, base, tasa o tarifa, son de aplicación estricta y esto incluye a la propia autoridad fiscal. Y bueno, ahí tenemos al decreto. Y bueno, la pregunta del millón, ¿cuándo hacer el cambio de régimen al que tú elijas, al que prefieras? Ya sea reciclo o algún otro que esté vigente. El criterio del SAT es hacerlo desde el 1 de enero, pero esto contraviene las disposiciones antes mencionadas y hasta la fecha se pronuncia respecto a este tema. ¿Qué le costó hacerlo desde enero cuando se emitían las facturas y pudo declararse desde el inicio del ejercicio? Fin, cabe destacar que el artículo 29 y 30 del reglamento del código indica que se presentarán avisos al RFC cuando exista una actualización de actividades económicas y obligaciones, y esto será eligiendo una opción de tributación diferente a la que viene aplicando respecto de la misma actividad económica y que dé lugar a un cambio de obligaciones fiscales, tal como es el caso en el cual nos encontramos. Entonces, el portal sí te dejará hacer el cambio al 1 de enero, pero esto implica una serie de consecuencias que no se hicieron en su tiempo.
como la emisión de facturas, declaraciones, etc. Pongamos el caso de un RIF Tlapalería que en el mes de enero tuvo la visita de un cliente persona moral que le adquirió productos de la misma ferretería y le solicitó una factura, se le emitió y se despidió. Se emitió un CFDI por esa contraprestación y jamás se volvió a saber del cliente, jamás volvió a tenerlo en contacto y si le proporcionó un correo, jamás le contestó. La pregunta es, ¿cómo lo vas a volver a contactar explicándole que necesitas cancelar y volver a refacturar sustituyendo esos CFDIs y que además él tendrá que pagar esa retención? Mejor haz el aviso de actualizaciones en marzo y tributa desde marzo porque el decreto te permite la ampliación de plazo, aun cuando sabemos la postura del SAT. Ahora bien, si decides hacerlo desde el 1 de enero de 2024, para evitarte problemas, mejor presenta las declaraciones complementarias y paga la diferencia de IVA y ISR, que solo es el 10% por cada impuesto. Y presenta como pago de lo indebido el primer bimestre del 2024. Claro, esto sí te lo permiten las plantillas de las declaraciones del SAT, porque con esos portales de declaraciones uno ya nunca sabe, es una moneda al aire. Ahora, si decides migrar al reciclo, debes tener los siguientes puntos para considerar en dicho régimen, porque luego el propio SAT saca a los contribuyentes del reciclo personas físicas, enviándolo al régimen de actividades empresariales y servicios profesionales. Número 1, que los ingresos no excedan de 3,5 millones. Punto muy importante, mantenerte al corriente de tus obligaciones fiscales. Contar con firma electrónica y buzón tributario vigente. Entregar CFDIs por los ingresos correspondientes. Recuerda que el reciclo presenta anual un ajuste de ISR correspondiente a la declaración del periodo. Y durante los periodos mensuales se presentan pagos provisionales. Como reflexiones finales tenemos número 1. Realiza el cambio de régimen al que consideres y enfoca al contribuyente a cumplir con los lineamientos correspondientes, ya sea de reciclo, actividades empresariales o al de ingresos por arrendamiento. Número 2. Hazlo desde el 1 de marzo para evitar complicaciones porque el decreto te permite ampliar el plazo al 2024, hablando del plazo de 10 años. Y si deseas evitar problemas, ok, hazlo desde el 1 de enero. Recuerda que el 29 y 30 del reglamento del código te va a permitir hacerlo. Si iniciaste en el RIF en 2016, 2017, puedes seguir tributando porque aún no transcurren los 10 años. Incluso existen disposiciones transitorias en la resolución miscelánea. Número 4. Olvídate del RIF y brinca a la siguiente página. Sabemos que en México el principio de certeza jurídica se ve totalmente violentado. Al final, este asunto ya se está llevando ante los tribunales correspondientes y sabremos mediante una tesis o jurisprudencia la interpretación que un órgano jurisdiccional emitirá. Es tema que en unos meses o semanas sabremos cómo será resuelto. El tiempo nos lo dirá. Ok, por mi parte es todo. Sin duda alguna este espacio sirve como desestrés y podemos tomar cartas en el asunto. Sin más por el momento, muchas gracias, me despido, bye.